La mujer ha sido considerada tradicionalmente como una parte atrasada de la sociedad, refugio de la Iglesia y de la reacción. La explicación a esto es la doble explotación que sufre bajo el sistema capitalista, ya que el sexo femenino sufre doblemente. Sufre bajo la dependencia social de los hombres y, por otra parte, mediante la dependencia económica en que se hallan las mujeres en general. Pero la propia historia nos va a demostrar que en los periodos revolucionarios y de luchas sociales, las mujeres han estado siempre en primera línea y han jugado un papel muy decisivo en la lucha. Peleaba comida, que ahí teníamos un local, poníamos dinero, echábamos, claro, allí tenían cantina, en ropa, comida, recogíamos eso es ropa, entonces también el hostal para que mejorar, que vivíamos en el Becarrán. Con el inicio de la guerra el 18 de julio de 1936, España se dividía en dos bandos que se enfrentarán en una terrible y cruel guerra. Los 3 años de guerra supusieron un radical cambio en la vida de las mujeres españolas. Con los hombres en el frente, las autoridades políticas se dirigieron a la población femenina para que participase en las labores concretas que los hombres habían dejado de realizar y en la defensa de los ideales que cada uno de los bandos defendía. En la España republicana se propugnaba el ideal de la nueva mujer, independiente y emancipada. Mientras que en la zona nacional, el modelo de mujer que se defendía es el de la mujer sumisa y abnegada, que obedecía sin resistencia a las normas establecidas por la sección femenina y por la Iglesia católica. Ejemplos de esta nueva mujer republicana fueron, entre otras, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny, las cuales influían en otras mujeres. Educar a las mujeres en nuevos ideales, en sus respectivos proyectos políticos, en lo que tenía que ser el futuro de España, la idea de España. Durante los primeros meses de la guerra, algunos grupos de mujeres se unieron a sus compañeros varones y se enrolaron en la milicia. Su decisión de participar en el combate armado venía motivada por el deseo de defender los derechos políticos y sociales que habían adquirido durante la Segunda República y demostrar su repulsa al fascismo. Salir a la calle, empuñar las armas para defender la República, enrolándote en una milicia, pues formaba parte un poco de esta lógica movilizadora de los años 30. También es cierto que para que se produzca este fenómeno no basta la lógica movilizadora, tiene que haber una oportunidad, una coyuntura que permita a las mujeres enrolarse en las milicias, y esto es lo que ofrece la revolución. Esa coyuntura la ofrece el hundimiento de las estructuras estatales y del control del orden público. La movilización popular femenina englobaba a miles de mujeres españolas hasta entonces marginadas de la sociedad y la cultura española, que se comprometieron en el empeño colectivo de combatir el fascismo. Todo este deseo de renovar los roles de género necesitaba de una serie de organizaciones femeninas que canalizaran el esfuerzo del colectivo de mujeres. Como exponentes de estas, surge la anarcosindicalista Mujeres Libres, impulsada por la CNT, y se afianza la predominantemente comunista Asociación de Mujeres Antifascistas. La agrupación de mujeres antifascistas surge ya durante la etapa republicana, en el año 33, cuando un grupo de mujeres comunistas, lideradas por Dolores Ibárruri, deciden organizar una pequeña organización, un pequeño grupo para ir al Comité Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo que se reunía en París. Era un comité internacional y esto ha sido una de las constantes de las antifascistas, que han tenido vínculos con organizaciones del antifascismo internacional. Pero al terminar la guerra, Franco inició una brutal represión contra los que habían apoyado la República. Se llevaron a cabo juicios sin garantías para los acusados, se internaba a los vencidos en campos de concentración o se imponían sanciones no solo a los condenados, sino también a sus familias. El Jesús Muro era el jefe de Falange de Zaragoza. Jesús Muro. Y llevaba críos de 14 y 15 años, les dio escopetas, o sea, fusiles, y pim, 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 ¡salgan todos a calle! Salíamos todos, teníamos que salir todos y pim, pim, por el suelo nos pegaban los tiros. ¿Me entiendes? Así.
él mandando a todos los falangistas. Eso pasó en Las Delicias, que en Las Delicias mataron a muchos, ¿eh? Nos tiraron la casa, volvimos, teníamos que dormir como podíamos y después a comer con cartillas a las colas, por todo. La represión hacia las mujeres del bando republicano fue especialmente cruel. Desapariciones, ejecuciones, torturas. Lo peor de la represión era ser mujer. Las mujeres eran la escoria a la que se les podía pisotear, se les podía insultar. Si ya eran un cero a la izquierda a nivel legislativo, si ya eran activistas o sustentadoras de activismo político de parte de los vencidos en la guerra civil, desde luego lo tuvieron muy crudo en el franquismo. Eran obligadas en otras ocasiones a pasearse por el pueblo con un escapulario colgando o a limpiar las iglesias, o incluso eran obligadas a limpiar las comisarías tras la tortura que había sufrido su marido en los interrogatorios. Tus dedos y tus uñas fulgen como carbones amenazando fuego hasta los astros, porque en mitad de la palabra pones una sangre que deja fósforo entre sus rastros. El exilio al que fueron obligados miles de españoles republicanos se focalizó directamente sobre Francia. Pero antes, durante los años 1937 y 1938, se empezaron a llevar a cabo unas expediciones con el objetivo de que los niños y las niñas dejaran atrás las calamidades propias de la guerra. Ante la amenaza del avance de las tropas franquistas, la progresiva escasez de materias, de productos de primera necesidad, hace que el gobierno republicano tome la decisión de evacuar a los niños fuera de España. Se organizaron expediciones a México, Suiza, pero las más numerosas fueron las que se dirigieron a la Unión Soviética, saliendo desde los puertos de Valencia y Barcelona. En su mayoría, los niños y niñas eran hijos o familiares de pilotos o de militares republicanos. De Barcelona salimos en tren hasta París, o no sé si era, bueno, en tren creo, y luego de París fuimos al norte, a Brest, de Francia, y allí nos esperaba un barco soviético. El barco soviético se llamaba María Uliánova. Y fuimos en el barco hasta Leningrado. En Leningrado nos recibieron con orquestas, con flores, ¿cómo decirte? Fue un recibimiento memorable. Parecía que éramos los mejores niños del mundo. Tras el cálido recibimiento, fueron trasladadas a Pushkin, cerca de Leningrado, a la Casa de los Niños Españoles que ya existía, en donde la gran mayoría eran asturianos. Aragonesas solo estaban las hermanas Bernal. Las autoridades soviéticas se preocuparon de la higiene, alimentación y salud de los niños y las niñas. Viéndonos allí nos parecía que estábamos en el cielo, estábamos muy contentos. Nos llevábamos bien con los asturianos que había allí, aunque no siempre les entendíamos porque tenían un idioma un poquitín distinto al que estábamos acostumbrados, pero estábamos contentos, muy contentos. Junto a los niños y niñas también viajaron una serie de maestras y maestros españoles. De ellos recibían una educación en español, pero también clases de ruso. La responsable de cada grupo era rusa, allí, la educadora, como la llamábamos, eran rusos. Y poco a poco, pero con dificultad, aprendíamos el ruso, porque más que nada ya entre nosotros hablábamos español con los chicos, porque era más fácil, y los profesores eran españoles también. O sea que el ruso lo íbamos aprendiendo, pero no teníamos un gran contacto con los rusos en ese sentido. Íbamos más entre nosotros.
La vida infantil en aquellas casas es recordada como un periodo alegre, en donde tuvieron el privilegio de recibir una buena educación, mientras esperaban volver a casa. Y siempre nos inculcaron que habíamos llegado para X tiempo, no para siempre. O sea que la idea de que teníamos que volver la teníamos muy metida. No era que es que estuviéramos mal, porque nos habían inculcado de siempre que íbamos temporalmente para allí, mientras duraba la guerra de España, mientras se arreglaban las cosas en España. Y muchos, claro, tenían esa idea de regresar pronto, porque habían dejado que a los padres. La población española en el exilio abandonó su tierra natal y se vio obligada a desplazarse a otros países por motivos ideológicos y por temor a las represalias por parte del régimen político instaurado en España. Gran parte de las personas en el exilio francés, Pilar Falcón entre ellas, continuaron su viaje por Latinoamérica. El primero de sus destinos fue Santo Domingo, donde estaba el dictador Trujillo, que les cedió tierras para cultivar y donde existía mucha miseria. No comían más que frijoles y arroz. Nos ayudaron algunos españoles que habían estado antes emigrados económicos, gachupines que les decíamos, que al ver que éramos españoles nos ayudaban, nos daban semilla de patatas, nos daban semillas de frijoles, de judías. Viendo que Trujillo no les tenía mucho aprecio, Pilar y su familia decidieron trasladarse, primero a Cuba con Batista, pero en donde no encontraron trabajo, debido a su política de nada de trabajo para los extranjeros. Llegaron finalmente a México, destino en el cual ya existía una gran colonia de exiliados y exiliadas españoles. Lázaro Cárdenas, que era el presidente entonces, dijo que vengan todos los que quieran. Y a México no había ningún problema podía haber problema económico inmediatamente no encuentras trabajo, pero en cuanto a papeles y de acogerte completamente, México yo siempre lo tendré en el corazón. Tu cincilada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto en tus cabellos. En el verano de 1944, un grupo de guerrilleros españoles cruzaron la frontera por los Pirineos en la operación conocida como Invasión del Valle de Arán. Esta operación marcó el inicio de una nueva táctica consistente en crear agrupaciones guerrilleras por todo el país. La razón fundamental es que en el proceso de liberación de Francia, lógicamente hay una voluntad, un deseo de liberar a España. Esperanza Martínez, junto con su familia, fue uno de esos puntos de apoyo de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Nos íbamos a Cuenca, yo con la lista de los guerrilleros que me hacían, ella por un sitio y yo por otro, me daban dinero y compramos todo lo que nos encargaban, volvíamos con la burra cargada de todo lo que nos eso, llegamos a casa, Remy se quedaba en su pueblo y yo me venía a la aldea a traer todo lo que habíamos comprado a los guerrilleros. Y nada, mis hermanas vigilando si pasaba la Guardia Civil y ocurría cualquier cosa para que estuvieran los guerrilleros por lo menos atendidos en todo momento, ¿no? Eran acciones que suponían un gran riesgo, debido a que la represión ejercida sobre ellas no era igual que las que infligían a los hombres, sino que se veía acentuada por el hecho de ser mujeres. Hasta que llegó un momento que veíamos que estábamos vigilados, venían a casa, se presentaban en mi casa como mendigos pidiendo limosna, otra vez venían de mendigos, decían que se habían escapado de la cárcel, que querían conectar con la guerrilla, si podíamos conectarlos y tal y cual, siempre eran trucos, pero estábamos muy bien aleccionados por los guerrilleros y sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces no hicimos caso de eso, pero lo pusimos en manos de los guerrilleros y lo consultamos mi padre y nosotras y con mi cuñado dijimos que no nos queríamos dejar coger,
si los guerrilleros, esto ya era en el 49, finales del 49, si los guerrilleros estaban dispuestos a que nos incorporásemos a la guerrilla, lo haríamos con mucho gusto antes de dejarnos coger, y así lo hicimos. Las condiciones de vida en la guerrilla eran muy duras. Caminatas de noche y por mitad de los campos, cambios frecuentes de emplazamiento, no poder hacer fuego para evitar que el humo les delatase, y eso agudizaba enormemente sus sentidos. Pero la convivencia dentro de la guerrilla se basaba en la igualdad. En la guerrilla nunca hemos guisado, nunca hemos cosido, nunca hemos lavado para ninguno de los guerrilleros. Cada una de las personas se hacía sus cosas con arreglo a las posibilidades que cada uno tenía. Había un cocinero que lo hacía siempre cuando había comida, porque no siempre había comida, pero sin embargo las mujeres no hemos estado nunca implicadas en ninguna de las tareas recomendadas para las mujeres. Nosotros hemos hecho cada una nuestras cosas personales, como cada cual ha hecho las suyas, sin más. No ha habido discriminación en absoluto. Además, es una de las cosas que nos las han recalcado los guerrilleros mucho, y muy mucho, y es que la mujer tiene derechos y que es justo de que se le reconozcan. La guerrilla sobrevivía gracias al suministro de los puntos de apoyo. En esto las mujeres jugaron un papel muy importante, hasta las niñas y niños participaban. Pero en los últimos años se castigaba a los puntos de apoyo, echándolos o incendiando sus casas. La Guardia Civil se empleó a fondo para reprimir toda ayuda a la guerrilla. El régimen franquista también se empleó a fondo para denigrar a las guerrilleras. Bueno, el régimen nos trató de las peores maneras. Bueno, de las peores maneras porque nos dijo que fíjate qué clase de padre teníamos, que nos había llevado a sus hijas con los maquis para ser las prostitutas de los guerrilleros. Dentro de la guerrilla había lucha, enseñanza y respeto, que hacían ver que el esfuerzo llevado a cabo era necesario y el riesgo justificado. Ha sido un respeto absoluto, totalmente. Lo puedo decir con la boca llena, ¿eh? Lo puedo decir, y ni mi padre me podía haber guardado mejor que he estado guardada con los guerrilleros. Mataron a mi padre, pero para mí han sido mi familia, mi gente, los mejores. En 1952, la guerrilla se había empezado a disolver. Para las mujeres que habían colaborado en ella, se imponían otras formas de ayuda. Esperanza tenía la misión de facilitar la salida a Francia de los guerrilleros y guerrilleras que pudiese. Recogí algunos guerrilleros en Pamplona, viniendo de San Juan de Luz con un guía, a Pamplona, desde San Juan de Luz a Pamplona. En Pamplona yo tenía dónde los podía recoger, porque yo conocía a uno de aquellos guerrilleros, los conocía y era yo la adecuada de venir a buscarlos. Los recogí y cuando se hizo de noche volvimos otra vez a San Juan de Luz. Esperanza fue detenida en 1952, mientras efectuaba uno de sus viajes en tren, para avisar de que la ruta de escape de la guerrilla había sido descubierta por la Guardia Civil. Me pidieron una documentación justamente a mí. Yo iba con más gente sentada, yo iba junto a la ventanilla. Yo iba junto a la ventanilla y al lado mío venía otra mujer, al lado del pasillo. Sin embargo, a mí me piden la documentación, pero a la mujer no. Y entonces, yo sabía que me iban a detener, lo sabía y así pasó. Entonces se fue, dice, bueno, de momento queda detenida, que tenemos que aclarar alguna cosa. Y se fue al otro vagón. Y entonces cuando yo aproveché el dinero que yo llevaba, de meterlo entre el cristal del tren. En la ranura del cristal de la ventana del tren, yo metí el dinero. Tras los interrogatorios, durante los cuales fue torturada, Esperanza ingresó en varias cárceles, pasando un total de 15 años recluida. En la última cárcel, en Alcalá de Henares, tuvo su primer contacto con el movimiento democrático de mujeres. Es allí donde las presas políticas tenían relación con el movimiento de mujeres de Zaragoza. Y entonces se salen todas las presas políticas, salieron. Me salieron mi hermana, Reme, salió toda. Me quedé yo sola de presas políticas. Y entonces la dirección de Victoria Martínez me la quedé yo. Y entonces me la dieron a mí y dijeron, mira, esta es una mujer tal y cual, de Mujeres Democráticas de Zaragoza y tal y cual. Y yo me seguí escribiendo con mi tía, Victoria Martínez, todo el tiempo que estuve en la cárcel, ese tiempo que tuve que cumplir la segunda condena.
Las mujeres que estaban presas en las cárceles franquistas fueron muchas. Apenas daban de comer y las condiciones higiénicas eran lamentables. Se llevaron a cabo prácticas represivas, como la estigmatización de la maternidad. Cuando la madre es una madre republicana, es una madre que está cumpliendo condena en las cárceles franquistas, su maternidad es considerada desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, el hecho de separar a las madres de sus hijos, el hecho incluso de fusilar a madres después de dar a luz o después de haber cumplido cierto tiempo de lactancia, eso sí que son características que evidentemente marcan una diferencia clara entre la represión hacia los encarcelados hombres y las encarceladas mujeres. Otras mujeres eran detenidas junto con sus maridos por su activismo político dentro de alguna organización antifranquista. Es el caso de Felisa García, quien en su estancia en los calabozos vio torturas a otros presos. En una de los interrogatorios vi cómo estaban pegando a unos cuantos, porque hubo una redada, es decir, que debió de haber algún otro de alguna otra ciudad, porque aquel día fue movido. Yo ya sofocada, cuando me llamó el director general de seguridad, que estaba yo ya hecha polvo, me empezaron a hacer preguntas otra vez, yo le dije que ya no sabía nada de nada, me dijo que yo estaba casada. Si usted no sabe de nada, está metido, está usted casada con un bandido. Y es cuando ya se me fue el santo al cielo, le dije que de un bandido que nada, y que si era un comunista y con mucho orgullo, se lo podía decir y que muy contenta, y me dieron una ensaimada y un café con leche. Tome, se tranquilice, tome usted esta ensaimada y este café con leche, que sé que usted lo ha pasado muy mal y que su padre muerto y tal, se tome. Le dije, ¿se la han dado a mi marido, se la han dado a los demás? Pues tenga usted, para usted. Le metí la ensaimada en todo el traje. Se levantó, me puso verde, me dijo que no iba a salir en todo el tiempo de la cárcel. Las presas en las cárceles fueron denominadas por el régimen como las otras. Podríamos hablar de todas aquellas mujeres que fueron las represaliadas del franquismo. Las represaliadas del franquismo, pues por ser ellas mismas activistas de organizaciones en la clandestinidad, por ser ellas mismas guerrilleras en el maquis, en Aragón, por ejemplo, o por ser ellas mismas el sustento y apoyo de sus familiares que estaban encarcelados. La educación de las mujeres españolas durante todo el franquismo estuvo guiada por los principios doctrinales de la separación de sexos y feminización. Es una educación basada en el ideal católico de mujer como madre y esposa, básicamente, también haciendo muchísimo hincapié en la idea de moralidad y de pureza, en la moralidad en temas relacionados con la sexualidad, la pureza, es decir, la necesidad de preservar la pureza de la mujer, y sobre todo la idea de mujer como educadora y transmisora de los ideales franquistas a los hijos. Durante los primeros años de franquismo, sobre todo en el ámbito rural, muchos niños y niñas tenían dificultades para acceder a la formación. No fui mucho porque tenía que ir a trabajar, a ayudar a mi padre al campo. Entonces, pues una educación muy simple, ya te lo digo, muy simple. Escasamente las 4 reglas, en fin. Y eso, y ya después ya no estudié más. Las monjas me enseñaron a leer, escribir y sumar, nada más. Vamos, sumar, no sé qué si aprendí por la tienda que tenía. Porque el conde les había dicho a las monjas y al maestro que no nos enseñaran más que a leer y a escribir a los chicos y a las chicas. La Iglesia Católica fue uno de los referentes del nuevo orden que se formó en España después de la Guerra Civil. Se constituyó en la guía moral para todo el Estado y se encargó de diseñar una nueva educación. Las monjas lo que más, tanto como la política, yo pienso, bueno, en concreto en el colegio nos hicieron escuchar cuando venían los de la División Azul. O sea, por la radio estuvimos ahí escuchándolo, o sea que en realidad, y lo que más que política, que yo entonces no me he dado cuenta, lo que más era la castidad, ¿sabes? Eso es lo que más te metían en la cabeza las monjas, ¿no? A la hora de almorzar
nos decía que en sacrificio teníamos que dejar un poquito de la merienda, o vamos, más bien el almuerzo, y dejábamos un poquito de, siempre nos recogía un poquito en sacrificio por los niños que había en África pasando hambre, para que nos diésemos cuenta al reducir nuestro alimento lo que suponía. Nos quitaba medianamente poco, no es que fuera mucho, pero vamos, a mí me chocaba aquello hasta que un día descubrí que esos trocitos que nos quitaba de alimento los llevaba al corral, que tenían unas gallinitas, y les hacía titas, 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 y les echaba la comidita. Se censuró todo tipo de contenido de autores y autoras republicanos con el objetivo de fortalecer los valores patriotas y cristianos. En literatura, que era en lo que más se notaba, pues autores como Lorca, Miguel Hernández, Machado, bueno, y otros menos significativos incluso políticamente, pues no existían. Para ellos, todas esas personalidades de la cultura no habían nacido. De manera paralela, la Falange se encargaba, a través de la sección femenina, de completar la educación. Para ello puso en pie un soporte de instituciones gracias a las cuales llegaban a todas las mujeres, tanto de campo como de ciudad. Quisieron llevar a las niñas más pequeñas a un colegio que hizo la sección femenina en la Almunia de Doña Godina. Y yo no quise ir. No lo sé por qué. Yo creo que era porque venían al colegio con un cinturón y así como si fueran militares, con, no sé, que me parecían soldados, mujeres soldados. El conjunto de las mujeres eran educadas en los principios falangistas con asignaturas como formación del espíritu nacional, labores del hogar o economía doméstica. Esta formación consistía en una asignatura política que era solamente la vida de Franco y los puntos de la Falange, y luego una preparación como mujer que consistía en aprender a guisar, aprender a administrar una casa, en fin, historietas de esas poco más o menos. En el ámbito laboral, terminada la guerra civil, las mujeres no podían trabajar fuera de casa debido al fuero del trabajo. Se las relegaba a las tareas domésticas y se sustentaba la idea de que la posición natural de la mujer está dentro de la familia. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando. En España, a partir de los años 60, empezó la época del desarrollo económico y empezó no solo la salida de la autarquía, sino también leyes de liberalización económica y sobre todo con los tecnócratas del Opus Dei español, el impulso a los planes de desarrollo económico. Con estos planes de desarrollo económico en nuestro país, lo que se generó es que se necesitaba una mayor mano de obra y mano de obra barata para levantar un poco toda la industria y el desarrollo económico. Si bien las mujeres hasta ese momento habían tenido prohibido trabajar fuera del hogar, sobre todo una vez que se casaban, la legislación franquista permitió que volvieran a trabajar porque era una mano de obra barata y porque las propias desigualdades con respecto a los hombres hacían que ante los mismos empleos ellas tuvieran una remuneración menor. Al principio se dedicaban a oficios más feminizados, como telefonistas, limpieza, administración, y esto permitió a las mujeres una salida del hogar y relacionarse con el mundo público, algo que sus antecesoras no habían podido lograr. El movimiento obrero intensificó en todos estos años, en los años 60 y 70, no solo las reivindicaciones sindicales y laborales a través de lo que primero fue el sindicato vertical y después empezó a ser las primeras comisiones obreras que se formaron en la clandestinidad y dentro de las cuales también el contingente de mujeres trabajadoras ingresaron como otro colectivo más que exigían mejoras laborales, mejores condiciones de trabajo, equiparación o igualdad de salarios.
Otras mujeres trabajaban en zonas industriales, como María Jesús Gil. Sus compañeras y ella misma lucharon por mejorar sus condiciones laborales y trabajar con guantes. Nosotras trabajábamos en una empresa tóxica y siempre nos los negaba. Entonces, como no podíamos nunca, o sea, la mejor manera que tuvimos para alcanzar ese logro fue denunciar a la empresa. La denunciamos y como era tóxica, ganamos la denuncia. Y a partir de entonces nos dieron guantes para trabajar en toda la empresa. Pero tras las denuncias a la empresa, esta utilizaba métodos de presión para infundir miedo a sus trabajadores y trabajadoras. Me llevaron a trabajar al sótano, que aquello solo era para espantar las ratas. Yo creo que era una forma de doblegar la voluntad de la gente, pero vamos, no tuvo ninguna incidencia. No solo a mí, a mucha gente, a muchas chicas, sí que les sirvió de que las putearon. Pero vamos, no se dobló la voluntad con estas cosas. Pilas Tudor se caracterizó por ser una empresa donde sus trabajadoras fueron especialmente combativas. Las mujeres siempre fuimos con mucha más, no sé cómo te diría, con mucha más energía, no. Yo creo que es que nuestra iniciativa era superior a la de los hombres. Es más, algunas veces se sacaron algunas propuestas de huelga porque las mujeres tiramos para adelante. De eso estoy convencida del todo. Porque he visto, ya pues no quiero hacerles de menos tampoco a mis compañeros, pero veíamos cómo culeaban. Desde el inicio de los movimientos de masas contra la dictadura franquista, las mujeres participaron activamente en las luchas obreras y contra la represión. Pero en la década de los 60 aumentó considerablemente su activismo político. Con estas de sección femenina nos daban clase de espíritu nacional y ellas eran en aquel momento críticas con el régimen y críticas con el capitalismo y críticas con el comunismo. Y entonces todo era ellas eran la falange, la salvadora de España, ¿no? Y del mundo entero. Y a raíz de ellas fue cuando yo empecé por lo menos, a ver los problemas del capitalismo. Ellos fueron los que me lo enseñaron, un poco paradójico. Muchas se unieron a organizaciones opositoras al franquismo. En el caso de Maruja Cazcarra, esta afiliación estuvo motivada por la detención de su hermano Vicente, dirigente comunista. Tomaría la resolución de trabajar en el Partido Comunista desde ese mismo momento, es decir, pasar de simpatizante a militante. Las acciones que se realizaban iban desde el reparto de propaganda política hasta la realización de pintadas reivindicativas. Porque el miedo también había, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando fuimos a pegar carteles, una pintada en el campo de fútbol, que hubo nosotros por fuera y hubo alguien que saltó dentro del campo y pintó por dentro, que al día siguiente había partido de fútbol, y yo recuerdo el miedo era mucho, que oías pasar un coche y temblabas, o sea que había que echarle un poco de... pero en fin. La consigna del trabajo de un militante comunista que tenía en aquella época era la de divulgación y captación. Entonces, por todos tus habientes, por todas tus cosas, y hablabas del partido, y hablabas de los presos, y hablabas de las injusticias, y hablabas de todo. Siempre hemos ido con mucho cuidado, no sé dónde yo vivía después ya de casada, pues casi no tenía relación con la gente de la escalera, pues porque en casa se hacían muchísimas reuniones, entonces pues más o menos casi estabas un poco asustada, no hacías relación, digamos, con nadie, ¿no? Tradicionalmente, la Iglesia fue un apoyo clave del franquismo desde el golpe de Estado militar. Esta sentó las bases que la mujer iba a tener en la sociedad e intentó potenciar la ignorancia política en las mujeres.
Pero en estos años, dentro de la Iglesia Católica, empezaron a surgir voces discrepantes desde las bases, más concienciadas desde el Concilio Vaticano II. Desde esa nueva Iglesia, por así decirlo, surge también una nueva concepción de la mujer en la sociedad. Entonces, las mujeres van a encontrar en determinados curas considerados de izquierdas un apoyo fundamental a la hora de salir de esa subyugación o a la hora de salir de esa ignorancia política. Esta nueva iglesia tomaba los principios de la teología de la liberación, cercana al pueblo, y fue el germen de las primeras comunidades de cristianos de base. La iglesia de Belén, en Zaragoza, fue uno de sus máximos exponentes. Belén dejó para los locales para una guardería, que estuvimos luchando, y nos dijo un concejal, cuando fuimos a hablar con él, que le iba a costar más caro el hijo de un pobre que el kilo de ternera. Las comunidades de base se implicaron en diferentes luchas. A menudo realizaban encerronas en las iglesias a fin de llamar la atención sobre presos políticos o para hacer asambleas. Dejábamos las iglesias para la clase obrera, que éramos todos, para que hicieran las huelgas, que entonces era la desmantelación de las empresas. Y la verdad es que por el concordato no podían entrar la policía en las iglesias, ni en la facultad. Eran sitios que estaban vedados para ellos. Y claro, lo pagábamos los que estábamos fuera. La jerarquía eclesiástica veía estos movimientos como subversivos y en muchas ocasiones les llamaban al orden. A diferencia de la iglesia tradicional, las mujeres tenían aquí un mayor protagonismo. En las comunidades yo creo que no había machismo. Yo al menos no percibí ningún acto de machismo en los hombres. Y las mujeres éramos las más decididas. Es las que más hablábamos de lo que nos interesaba. Pero hacíamos las cosas que hacíamos, las hacíamos los hombres y las mujeres, ellas y ellos juntos. No pensábamos los hombres aparte y las mujeres, no. Cada uno tiene sus deberes, sus obligaciones y sus goces, y eso tiene que ir unido. Oye, que nosotros no pensábamos de otra manera. Gracias a las comunidades, Presentación descubrió la otra cara del cristianismo. Me hizo comprender que realmente estos hombres estaban en la verdad. Había que apoyar a la gente de abajo, lo que casi nadie hace, menos ahora. Y encontrabas tu satisfacción, no tenías que esperar que te lo agradecieran. Tenías tú que tener tu satisfacción simplemente con cumplir con tu deber. Porque el ayudar no era una cosa fuera de tiempo, era una cosa que tenías que hacer. ¿Quién conoce la emoción de un futuro incierto? ¿Quién mata la razón antes de ver un sueño muerto? Solo los que se atreven, los que al fracaso no temen, que se aferran, que luchan y quieren. Son los que viven aun cuando mueren. Su majestuosidad no depende en desplegar las alas al cielo, crece y se intensifica en su necesidad de alimentar y cumplir sus anhelos. En España había miles de presas y presos políticos desde la victoria de Franco. Pero las puertas de las diferentes prisiones se convirtieron en el punto de encuentro de esposas, hermanas o hijas de los presos que iban a visitar. Son mujeres que confluyen o que coinciden, por así decirlo, en las puertas de las cárceles fundamentalmente, que comparten unos problemas, unas características parecidas y que consideran que para canalizar sus problemas, para canalizar sus reivindicaciones, lo mejor es unirse y bueno, pues dar cuerpo a todo lo que son sus problemas. Las mujeres que acudían eran de distintos lugares. Las había de distintas edades y con grandes diferencias de formación tanto política como académica.
Una de las mujeres de los detenidos, Angustia, estaba embarazada y cuando entró, ya había acabado el proceso, entró a comunicar con su marido, le dijo él que cuando naciera el niño o niña le pondrían de nombre Vladimiro si era chico y Vladimira si era chica. Ella, indignadísima, le dijo que ni hablar, que un nombre tan feo no se lo ponía ella a sus hijos, y cuando él le insistió que había que ponérselo, lo dejó plantado y salió fuera llorando y diciendo: fíjate lo que quiere hacer Miguel, ¿no? Claro, pues costaba un poco hacerles estar en la situación, estar en el ambiente, y se consiguió que estas mujeres lograran integrarse en la lucha, porque nació una niña y le pusieron Vladimira. El trabajo fundamental era que no les faltara ni ropa ni comida, mostrarles todo el apoyo posible y dar a conocer su situación en sus lugares de trabajo. Se iban incorporando mujeres, primero, que no eran de presos, sino que pertenecían al Partido Comunista, de la universidad, del sindicato, pues las que les interesaba el tema se incorporaban. Y lo que es más importante, luego aparecieron conocidas, familiares que no estaban implicadas absolutamente en nada, y sobre todo el sector de amas de casa. La coordinación de todas las mujeres dio lugar al nacimiento del Movimiento Democrático de Mujeres en 1965. Nace con dos vertientes claras. Por un lado, canalizar o desarrollar lo que es la solidaridad con el preso político del franquismo, y por otro lado, llevar a cabo una serie de actividades, una serie de reivindicaciones de carácter feminista. Se buscó este nombre porque pretendíamos que sobre todo fuera un movimiento de masas, lo menos estructurado posible, en el que tuvieran cabida todas las mujeres, ¿no? El Movimiento Democrático de Mujeres existió en distintos puntos de la geografía española, y aunque había una conexión entre los distintos grupos, cada uno actuaba según sus propias necesidades. El MDM de Zaragoza siempre se caracterizó por una acción más de carácter solidario hacia el preso político, y bueno, pues por ejemplo, una de las acciones más conocidas, que la cuenta siempre Maruja Cazcarra y que la subraya Esperanza Martínez, pues porque fueron dos mujeres que coincidieron en esos momentos. Maruja Cazcarra como perteneciente al MDM de Zaragoza, y Esperanza Martínez como presa política en esos momentos en Alcalá de Henares, pues el envío de correspondencia. Las mujeres del MDM de Zaragoza enviaban correspondencia a las presas políticas de Alcalá de Henares, en aras a potenciar la solidaridad, el apoyo, el que las presas supieran que en el exterior no estaban solas. Íbamos a recoger dinero, a hablar con la gente, a concienciar a la gente. Además íbamos de una forma que hoy pienso que era de locura. O sea, llegábamos, veíamos en la calle una placa que ponía fulanito de tal arquitecto, y allí íbamos nosotras. Preguntamos por el fulanito de tal, le decíamos que éramos familiares de presos o que estábamos buscando dinero para presos, y te encontrabas de todo, muchos que nos daban, y otros que eran más revolucionarios que nadie, pero no te daban nada. Que te decían: yo pistolas, yo no sé qué. Las reivindicaciones feministas se centraban en los problemas de la mujer para incorporarse al trabajo, la situación en relación con el divorcio, el problema del aborto o la educación sexual. Ellas celebraron el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Zaragoza. Habíamos invitado como Movimiento Democrático de Mujeres a representantes de la universidad, representantes del sindicato, y no sé si había alguna cosa más. Entonces, aparte de que vinieron como asistentes muchos, presentaron al acto dos representantes, un chico y una chica, ¿no? Y entonces, bueno, el alegato de lo que es el 8 de marzo por parte del Movimiento
movimiento de mujeres y luego las intervenciones de los otros, pues no te digo, fue un mitin que no se han hecho ni cuando ha habido todas las libertades posibles y por haber, y se acabó cantando la Internacional. El Movimiento Democrático de Mujeres participó en muchos actos, dando su apoyo a otras luchas que se localizaban en Zaragoza. El día que una vez al año que se iba a las bases americanas para protestar con el material atómico que ahí había, pues convocaban colectivos, pues el del Movimiento Democrático de Mujeres allí estaba, en la adhesión, en el documento y en la participación de todas las personas que podían irse andando a la base, ¿no? Y como eso, en montones de actividades sindicales, paros, huelgas, cosas de esas que aunque fueran mínimas, pues también había la adhesión del Movimiento Democrático de Mujeres. Las mujeres aragonesas pelearon por sus derechos, por su independencia, y lograron muchos avances. Y aún hoy siguen transmitiendo su espíritu a las nuevas generaciones de luchadoras. ¿Qué es morir sin haber vivido su propio sueño? ¿Qué es vivir si no eres dueño de tu vida? Las personas valerosas no desisten si llegan a caer. Son sus ilusiones tan valiosas que la mortal herida no los llega a contraer. Recuerda, no hay un horizonte lejano, ni existe el deseo imposible. Si llevas con fuerza el corazón en la mano, se hará el más oscuro camino visible.